Buenos días amigos, bienvenidos a una edición más de La Mitad más Uno. Hoy hablaremos sobre la conmoción, sobre el hecho que nos invade, nos aflige, impacta profundamente, que es el proceso, el contagio, la extensión, la progresión del coronavirus. De hecho, después del dictado de las medidas que ha dispuesto el gobierno, incluyendo el estado de emergencia, se notan dos conductas. Hay una primera conducta que es, digamos, favorable a la extensión de la enfermedad, donde se mezcla la desconfianza a la autoridad, la informalidad y la desinformación, que es una especie de mix pro coronavirus. Pero también se tiene una conducta contraria, que es de renunciamiento, solidaridad y acatamiento a la autoridad. Como que estas dos tendencias se contraponen, pero es evidente que en las últimas horas existe la posibilidad de una mayor disciplina social. En segundo lugar, tendríamos que señalar que siendo una sociedad muy plural, un sector de la opinión pública está dispuesto a modificar sustancialmente sus hábitos. Por ejemplo, el lavado de manos, sobre lo cual ha hecho énfasis en la primera etapa de esta campaña el Ministerio de Salud y el gobierno. Pero un sector importante no está dispuesto a avanzar hacia el distanciamiento social y lo que se denomina el aislamiento precoz. Hay muchas más dificultades a estas alturas para esto último que respecto de lo primero. Y es probable que lo que tengamos que experimentar, yo diría, sufrir en las próximas etapas, tiene que ver con esta dificultad. ¿Por qué sucede esto? En algunos otros países, la falta de disciplina social está relacionada con la desconfianza frente al poder y la autoridad. Y es evidente que en nuestro caso, a pesar de que tenemos una enorme crisis de representación que se ha hecho evidente en los últimos años, los últimos meses se ha producido un fortalecimiento de la autoridad pública y es probable que a esto se deba el hecho de que existe un mayoritario sector de la población que está dispuesta a acatar las medidas del gobierno. Un elemento que no obstante conspira contra esto es el elevado porcentaje de peruanos que viven en la informalidad económica y laboral, que se refleja también en un segundo miedo, porque si hay un primer miedo vinculado al contagio de la enfermedad, que es un miedo existente, visible y que también moviliza en relación a la protección de la gente, hay un segundo miedo, que es el miedo a perder el bienestar material, lo poco material, la subsistencia diaria que han ganado muchas familias. Y es muy probable también que entre el miedo al coronavirus y el miedo a la destrucción material o a la merma de ingresos económicos, para mucha gente lo segundo sea importante. Y esa informalidad en el terreno económico y laboral se refleja también en una falta de disciplina social. Es evidente también, por lo tanto, que si es que estas medidas no funcionan, el gobierno tendrá que avanzar a otras aún más drásticas. Lo que no debería suceder es que a propósito de esta discusión se tenga conductas que estigmaticen a la gente, como que la persona informal que no solo tiene temor al coronavirus, sino también tiene miedo de perder el empleo y el poco sustento diario, termina frente a algunos otros sectores aparentemente ilustrados, formales, que tienen ingresos más o menos conocidos y estables, como irresponsables. Yo creo que este estigma no debería pasar. Ese estigma que además ya tuvimos el año 91, 92 con la epidemia del cólera, donde se señalaba que las personas que contraían el cólera eran personas sucias. Ahora mismo, al inicio de esta pandemia del coronavirus, muchas personas en el mundo achacaban esto estrictamente a la condición de chinos, es decir, de China como país donde se origina este virus, como con una lógica, con una carga fuertemente peyorativa. Creo que además, finalmente, esta idea de no estigmatizar a las personas porque también defienden un salario informal, un ingreso diario, debe ir acompañado de una comprensión respecto de los efectos económicos
sobre mucha gente. De hecho, muchas empresas pequeñas, medianas, van a tener dificultades, algunas microempresas quebrarán. Muchas personas han perdido el sustento diario, desde taxistas, vendedores ambulantes, personas que se dedican al transporte masivo diario, u otras actividades. Y esas personas no solo no pueden, no deben ser estigmatizadas, sino la protección social del Estado debe ser dirigida hacia ellas. Y por eso es muy importante y es positiva la decisión del gobierno de entregar un bono de 380 soles. Y entonces, esta pandemia debe ser una pandemia sin despidos, una pandemia sin estigmatización de los más vulnerables, sin señalamientos discriminatorios. El sentido de la unidad nacional en este momento tiene que ver con esas conductas. Seremos todos peruanos juntos y unidos los que enfrentaremos esta emergencia en la medida en que entendamos también, ¿no?, los intereses de los otros y no solamente los nuestros. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias.